Hola, bienvenidos. Gracias como siempre por acompañarnos, por estar ahí, por difundir el programa. Gracias por sus mensajes también. Hoy, si la clase tiene algún sentido, hoy más que nunca, esta clase que nos reúne, nos une en una pasión común que es el fútbol, les digo que hoy tiene mucho sentido porque vamos a hablar con un maestro, maestro normal, maestro de escuela y periodista. O sea, la síntesis da maestro de periodistas, Julio Ricardo. Hola, Julio. Qué enorme, es una enorme caricia para mí poder charlar contigo de este universo fantástico que es el mundo lúdico, ¿no? El mundo del fútbol en particular, pero del deporte en general. El deporte en general que me va a permitir, a través de esta gentileza tuya, pegarme una zambullida, que es como nadar en un baño de humanidad. Sí, y además con esta condición de maestro, maestro de escuela durante muchos años, con lo cual tiene usted, Julio, perdón, te dije de usted, te voy a tratar de vos si me permitís. Sí, por favor. Bien, no, digo yo, en el reconocimiento del maestro me sale decirle usted, pero vos, Julio, tenés esta condición de maestro a la vez que te formaste como periodista, lo cual dio, que es lo más destacado de tu trayectoria, dio esa capacidad docente de poder explicar el deporte, el fútbol en particular, de un modo que fue muy original, muy reconocido y que creo que no tuviste, me parece a mí, no tuviste un igual. No hubo alguien en tu línea de Julio Ricardo que se te reconoce como alguien que tenía buen vocabulario, buena explicación, buen ojo para mirar. Me parece que eso te lo dio la formación docente, ¿no? Sí, le tengo que agradecer mucho a la Escuela Normal de Profesores. Mi vocación, siendo muy joven, era ser maestro. Pero también siendo muy joven, ya 17, casi 16 y medio, empecé a hacer periodismo. Es decir, que estaba estudiando en la Escuela Normal de Profesores y ya hacía periodismo en noticias gráficas, empezando naturalmente. Pero mi vocación tremenda era la de maestro. Y me pareció que podía juntar las dos cosas, porque me enamoré de la filosofía del deporte, de la filosofía de los juegos, que es algo que habitualmente no se toma en consideración, simplemente como un divertimento, como una pasión, donde se justifican hasta muchos exabruptos de violencia y no tienen nada que ver con la esencia misma del deporte. Hasta el Campeonato Mundial del 66, que se jugó en Inglaterra, estuve trabajando como maestro, compartiendo mi tiempo también con la pasión periodística. Ya no podía más compartir, no había compatibilidad, y a la vuelta de Inglaterra, con un hecho que me llamó mucho la atención después del Mundial, que todo el mundo recordará, o algunos les recordarán, que fue la expulsión de Ratín en el partido contra Inglaterra. Bueno, a la vuelta de ese Mundial, bueno, ya dejé la carrera docente y me zambullí totalmente en el mundo del periodismo, ¿no? Claro, además el periodismo era inevitable en tu vida. Padre periodista, tío periodista, toda la familia periodista, te formaste ahí, no necesitaste casi ir a una escuela porque tu papá además era un periodista notable. Mi abuelo también, así que casi me dieron la orden genética de seguir con esta hermosa profesión. Y estaba recordando el Mundial de 1966, uno de mis alumnos en la escuela primaria, ya era un chico excepcionalmente dotado para la música. Estoy hablando de Nito Mestre. La escuela en la que trabajaba estaba en el barrio de Caballito, Juan 360. En ese mismo barrio vivía Charly García, a él no lo conocí yo. Pero cuando volví del Mundial del 66, regresé conmovido de cómo se hablaba de los Beatles. De los Beatles se hablaba más que del campeonato mundial, cosa extraña. Después estuve en tantos lugares siguiendo el fútbol. Pero además tuviste la oportunidad de ir a Liverpool. Jugaban el partido Brasil-Portugal, creo que se jugó en Liverpool. O sea que estuviste en la cuna de los Beatles en el año 66. Esa fue una hermosa excusa, el partido Brasil-Portugal,
porque estaba con un compañero que era un enamorado de los Beatles. Para mí los Beatles no tenían vigencia. Y entonces aprovechamos ese partido para llegar un par de días antes y él, que era un experto en los Beatles, me llevó por todo Liverpool haciéndome conocer la vida de estos fantásticos que cambiaron evidentemente el mundo musical, ¿no? Bueno, cuando regreso en el cine cercano al barrio, en el cine Rivera d'Arte, las cosas que me estoy acordando, y le digo a Nito Mestre con 2 o 3 compañeros de él, mañana a la tarde vamos a ir al cine. Y lo llevé a ver, creo que era El submarino amarillo. Cuando salimos, le miro la cara, te lo estoy contando, Carlos, en este momento, y me aparece la fotografía de la carita de niño de Nito Mestre. Señor, esto es otro mundo. Bueno, siguió él ocupándose de los temas musicales en la escuela. Luego, bueno, con Charlie armaron un grupo de música que, según me cuentan, el grupo Sui Generis fue el grupo fundamental, el grupo original del rock en la Argentina, ¿no? Claro, ¿qué te parece? ¿Y a vos qué impresión te causaron los Beatles? Digo, porque vos venías de Buenos Aires, de la Argentina, vas a Londres por primera vez, siendo muy joven, a ver un campeonato mundial de fútbol, y me imagino llevas la música que se escuchaba en ese momento, y te encontrás con la revolución musical que producían estos pibes, y decís, ¿qué es esto? Sí, ya me quedé afuera, me quedé observándola, escuchándola, siéndome grato el sonido, pero nada más, siéndome grato el sonido, pero me quedé afuera, empezaba otro mundo musicalmente. Bien, hablando ya de fútbol, el Mundial del 66 de Inglaterra. En aquellos tiempos, creo que, no sé si se transmitían los partidos por televisión, me parece que no. Sin embargo, hay imágenes de los partidos con tu comentario, se escucha tu comentario. Y Argentina fue a ese Mundial después del año 62, después del desastre de Suecia, después de no venir bien en los mundiales anteriores. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿el Mundial de Fútbol en aquella época se tomaba como los actuales? ¿Eran un acontecimiento así de tanta trascendencia o fueron los medios los que después le dieron tanta trascendencia? No, era de enorme trascendencia también, no la que tiene hoy. Hoy es impresionante. El mundo que nos ha dejado este último Mundial es un mundo lleno totalmente de fútbol. Hay que pensar que 220 países están relacionados con la FIFA y tuvieron imágenes del campeonato mundial que acaba de terminar de manera permanente y simultánea. Y no solo por la televisión, sino a través, este es un fenómeno de la ingeniería, de la ingeniería global, que permitió que a través de todas las redes, a través de 1000 formas, llegaran las imágenes de este campeonato mundial. Casi me animaría a decirte que no hay actividad del ser humano, ni política, ni religiosa, ni social, capaz de convocar y de conmover, entre paréntesis, como logró este fútbol. Es impresionante. Ahora, en aquel Mundial, el del 66, el primero que cubriste, aparece una historia que después Maradona se la recordó cuando le criticaban a él el gol con la mano, porque en aquel Mundial también, lo que le pasó a Argentina, ¿no? Y lo que le pasó a Uruguay. Argentina dirigida por un árbitro alemán, Uruguay dirigida por un árbitro inglés, y aquello que sospechamos todo, que estaba todo hecho para que gane Inglaterra ese Mundial, inclusive con un gol que todavía se discute hoy si la pelota entró o no entró. ¿Vos te acordás si esa polémica estaba vigente en ese momento? ¿Pudiste intuir que pasaba algo raro en ese Mundial? No, nunca tuve dudas, porque siempre me pasó que los que protestaron por las decisiones de los árbitros son los que participan del equipo que perdió. No conozco un solo caso, y hago casi un desafío, no conozco un solo caso de alguien, hincha de fútbol, simpatizante, dirigente, jugador, cuyo equipo haya ganado y me haya dicho, Julio, el árbitro se equivocó y los errores nos favorecieron y eso nos permitió ganar.
En cambio, te señalaría centenares o miles de oportunidades son los que pierden, los que siempre, que ahora están perdiendo la excusa. Deben estar muy preocupados por eso, porque con la aparición del VAR, con la aparición de la ingeniería esta fenomenal, de la inteligencia artificial, ya no es más la participación directa del árbitro, por más que siempre es el árbitro el que resuelve, nunca es el VAR, pero el VAR entrega tantos datos que hacen muy difícil la equivocación del árbitro. En aquel tiempo era solamente la decisión del árbitro que tiene un ángulo reducido de observación, pero como de costumbre, son los que pierden, los que le echan la culpa. Para mí no hubo ninguna sospecha. Y en tu opinión, entonces, ¿el VAR vino a contribuir a la justicia en el fútbol? Sí. Que o sea, no sos crítico del VAR como mucha gente. No, al contrario. No hablo de la perfección porque esta no existe en todas las cosas que hacen los humanos, ni siquiera montados en la inteligencia artificial. Pero el error se reduce muchísimo porque le da un ángulo de observación que el árbitro por ahí naturalmente no tiene, porque con su visión tiene, ¿cuánto? 120, 130 grados como máximo. De espaldas no lo puede ver. Y el VAR, que en Europa ya tiene vigencia hace 10 años, en la Argentina hace apenas un año que se está utilizando, el VAR es una ayuda para el árbitro. Pero hay algo sobre lo que tenemos que insistir, de que el VAR no resuelve, el VAR indica, e incluso más, si el árbitro está decidido porque la vio, ni siquiera lo escucha. Dice, no, gracias, y sigue el partido. Cuando ve que a lo mejor hay un perfil que se le escapó, y entonces recurre al VAR. Pero el VAR nunca decide, siempre todavía se mantiene, a pesar de las privatizaciones que giran alrededor de esto, la decisión del árbitro es la final. En el último Mundial, en el partido contra Arabia, vimos, hay un gol que le anulan a Lautaro Martínez, que le cobran offside por el hombro, digamos. ¿No crees que el VAR, a pesar de, yo estoy de acuerdo con vos, que contribuye a la justicia deportiva, pero no crees que debería hacerse correcciones? Por ejemplo, para mí, ¿no? Que el VAR debería ser aplicado en función de los pies. Como el fútbol se juega con los pies, en la posición de los pies es lo que determina el offside. No que el jugador esté adelantado y por el hombro, como en el caso de Lautaro Martínez, sí, le anulen un gol. ¿No debería corregirse eso? El VAR le dio esa información. El árbitro la chequeó y entendió que era posición adelantada. Hay dos situaciones que no están muy claras. Una es la que vos muy bien estás perfilando y otra es la de la mano, ¿no? Porque la mano pegada al cuerpo es muy difícil, porque originalmente con el arranque lúdico del fútbol es cuando se buscaba voluntariamente la mano con la pelota. Acá le pega y acá entonces hay movimientos. Si el brazo está pegado acá, ¿es o no es? Bueno, el caso del penal que le cobraron a Uruguay, que casi determina la eliminación de Uruguay, ¿no? El jugador se cae hacia atrás y necesariamente tiene que apoyar una mano al caerse, la pelota pega en su mano y ahí también es lo que se llama interpretación. Está bien, es una jugada para discutir. A mí me parece que está bien cobrado, porque cuando él cae, la pelota le da en la mano y cambia la trayectoria. Claro. Y entonces el árbitro entiende seguramente este criterio y por eso dio la infracción. Claro, más allá de que sea involuntario, tuvo... Exacto, y cambió la trayectoria de la pelota, ¿no? Tuvo incidencia en la jugada. Claro. Y en el caso del penal que le cobraron a Argentina a favor, el arquero de Polonia que retrocede y le toca con la mano, casi como que le da un cachetazo a Messi que iba a saltar a cabecear. Eso también, ¿no? Aun cuando nos favorecía ese penal, digo, Argentina tuvo un penal a disposición, pero fue medio insólito. Sí, lo que pasa, nos pasó desapercibido por la buena actuación del arquero, claro, ¿no? Después, claro, ¿no? Claro. Es raro que le atajen un penal a Messi, ¿no? Y esto ocurrió.
Sí, coincido con vos. En ese caso, la interpretación, el que decide es el árbitro, ¿no? Pero yo no lo hubiese dado. Claro, claro. Bueno, volviendo a recorrer los mundiales que cubriste, porque en definitiva cubriste todos los mundiales desde el 66 en adelante. No, unos cuantos, fueron 6 o 7, Claro. casi 8 mundiales. ¿Cómo ¿no? era la relación con los futbolistas antes? Es decir, por ejemplo, el caso de Ratín, cuando lo expulsan en ese partido, se queda ahí en la tribuna de la Reina y todo ese conflicto, y Argentina se sintió desfavorecida al punto tal de que nos llamábamos campeones morales, ¿no? Entonces, Sí, era una expresión habitual, ¿eh? Casi todos los perdedores, también no solamente en el fútbol internacional, sino en el fútbol local, cuando se colocaban en segundo lugar, siempre los hinchas hablaban, recortaban la frase de campeones morales. No, Argentina había jugado, tenía un buen equipo, tenía muy buenas individualidades, claro. muy buenas individualidades. Hermindo Nega, Artime, Perfumo, Ratín. No, muy buenas individualidades. Ratín era una figura consular en la mitad de la cancha, en un fútbol que no era tan táctico como el de ahora. Eran 2 en el fondo, 3 mediocampistas, 5 delanteros, uno que lo llamaban peón de brega, los llamábamos peón de brega, que era el 8 que se replegaba, uno que era el punta de lanza, habitualmente era el 10 o el 9, pero ese mundial y esa expulsión insólita para ese gran jugador, que se produce porque no se puede entender con el árbitro. Claro. Y entonces el árbitro lo expulsa. A partir de esa expulsión es que aparece en el firmamento del fútbol la tarjeta amarilla en el mundo entero. La expulsión de Ratín, enorme jugador de fútbol, gran capitán de Boca, la expulsión de Ratín es la que genera la aparición de la tarjeta amarilla en el fútbol, que es la advertencia. Claro. La próxima es roja, ¿eh? Claro. Julio, tuviste la oportunidad de ver extraordinarios jugadores argentinos, pero que no se confirmaban en títulos, digo, más allá de los títulos sudamericanos que sí Argentina ganaba, el año 57, el sudamericano de Lima, Sí. Grandes jugadores. ¿Cuáles son tus recuerdos más importantes? Digo, ¿qué llegaste a ver? ¿Llegaste a ver a quién? Bueno, he visto, en primer lugar, tengo que recordar la figura de Diego Armando Maradona, Bueno. que siempre en el juego de palabras, siguiendo cosas de Víctor Hugo, ¿de qué planeta viniste? Para mí es de otro planeta. Es el mejor jugador de todos los tiempos. No se puede comparar a Maradona con nadie. Después hablamos de los jugadores de hoy. Pero vos antes de Maradona, creo que habrás visto, por ejemplo, a Sívori, a Hermindo Nega. Gran jugador, grandes jugadores. Sívori, e incluso haciendo un recorrido similar. Sívori llegó a jugar en el Nápoles. Claro. No, y fue figura en Italia, todavía hoy se lo recuerda. Pero eso fue una figura extraordinaria. Recuerdo, porque estaba con un grupo de compañeros, que lo acompañamos a Sívori. Reventaron la estación ferroviaria de Nápoles con público esperándolo a Sívori. Tuve la oportunidad de salir a la cancha con él el partido de debut. Era impresionante la locura del estadio de Nápoles para verlo a Sívori, que por supuesto tuvo ahí el arranque y una campaña excepcional, cerrando un ciclo en Italia que es conmovedor, ¿no? Todavía hoy se acuerdan de Enrique Omar Sívori. Jugaba con las medias bajas. Sí, era una característica muy del potrero todavía, Claro. ¿no? Y esto me permite recordar, ya llegaremos, a que era qué distinto el fútbol de aquel tiempo al fútbol actual. El fútbol tenía, por supuesto, dibujos tácticos y demás, pero hoy el fútbol es profundamente estratégico. La inteligencia artificial, la inteligencia electrónica es la que maneja el mundo del fútbol hoy. Obviamente que los mejores jugadores son las que lo realizan de la mejor manera, pero hoy todos los técnicos, inclusive vamos a hablar de este último campeonato mundial,
tienen una plataforma estratégica y de esa plataforma sacan las distintas tácticas de acuerdo a las características del adversario y teniendo en cuenta las posibilidades propias. Pero hoy los técnicos se pasan algunas horas en la semana viendo imágenes que le entrega la inteligencia artificial, que no son las que vemos nosotros habitualmente en las redes y en las imágenes habituales de televisión. Son particularidades. No, además todos tienen un editor de vídeos porque les marcan exactamente hasta las características de cada jugador rival, ¿no? Por ejemplo, es simplemente a manera de ejemplo, ¿no? Toman la altura del goleador del equipo adversario. ¿Cuánto salta? Y la inteligencia artificial le entrega esos datos. Cuando está en el centro del área, salta a tal altura. Cuando está a la derecha, tal es la altura, con centímetros. Cuando está a la izquierda es la otra. Y en función de eso es que el técnico pone a un defensor. Cuando está a la derecha, lo marca el 6, al 6 de otro tiempo. Claro. Cuando está a la izquierda, lo marca el 2. Porque le entrega datos tan precisos, que se hace imprescindible el manejo de los operadores estos Claro. de tapes. Bueno, y otra cosa que ha cambiado mucho también es la condición física, ¿no? Porque en el fútbol del que estamos hablando, digamos, anterior a los años 70, era un fútbol más lento, de mayor tiempo tenían los jugadores. Hoy los jugadores, vos ves cualquier partido y sabés que tienen que resolver al instante, tiene que ser instantáneo casi, y tiene que ser casi de memoria, saber dónde están ubicados los compañeros para poder dar con velocidad, porque si no enseguida tienen marcas encima, ¿no? Muy bueno ese perfil. Este último campeonato mundial de fútbol tuvo hasta el absurdo de que todos los jugadores del mundo jugaron hasta 10 días antes del mundial en sus propias ligas, cuando normalmente al jugarse en el mes de junio o al principio de julio venían del descanso. Estos no solamente fueron los jugadores argentinos, que 25 de los 26 que eligió Scaloni para el último campeonato mundial jugaban en Europa. Claro. Y estuvieron jugando hasta unos días antes del campeonato, a punto tal que solamente fue Armani, el único jugador que está en la Argentina, con el técnico y sus ayudantes a Doha solo. De ahí se trasladaron a Arabia Saudita y ahí se encontraron, no volaron a Doha los otros jugadores. ¿Y eso es mejor o peor para el campeonato mundial? Llegar estando en ritmo de campeonato, interrumpir el campeonato y jugar el mundial, o parar al final de la temporada cuando ya tienen 70 partidos jugados encima, que ya tienen ganas de irse de vacaciones, pero tienen que seguir concentrados para jugar el mundial. Me parece que es mejor el tiempo de mitad de año. Porque le permite a cada director técnico juntar al grupo. El fútbol tiene lo magnífico del juego colectivo. No es solamente la gran individualidad, que obviamente importa muchísimo en función del grupo, sino cómo se trabaja el grupo. El grupo desde el punto de vista psicológico, anímico, para trasladarlo luego a las distintas tácticas que la estrategia le permite al director técnico. Me parece que es preferible que terminen los campeonatos locales antes, o las primeras ruedas en el caso de los equipos del hemisferio sur, que termine la primera rueda, que tengan un tiempo de descanso y que luego se vayan aclimatando entre ellos mismos a la situación de internacionales y de formar el equipo que los va a representar en el campeonato mundial. Julio, hablábamos de los jugadores, ¿no? De esa tradición de jugadores argentinos extraordinarios de los años 60, del principio de los 70. Fracasamos en los mundiales, fracasamos en el mundial del 74, se acerca el del 78, aparece Maradona. La pregunta tiene que ver con la aparición de Maradona, que es ese fenómeno extraordinario, pero que no juega el mundial 78. ¿Para vos debió jugarlo, sí o no? Sí, debió jugarlo, aún con las limitaciones que puede haber tenido, debió jugarlo. Era un jugador demasiado importante, era
el genio de lo imprevisto, ¿no? De salir con la maniobra. Bueno, hablo de Maradona y me aparece en la memoria el zig-zag, cuando Enrique le entrega la pelota y entra a caminar por la derecha gambeteando ingleses hasta llegar a Shilton y tocarle la pelota. Era un jugador maravilloso, ¿no? Podía formar parte de cualquier estrategia, de cualquier estrategia. Y en la polémica de esos años entre Menotti y Bilardo, ¿dónde te ubicabas? ¿En qué tipo de fútbol, qué tipo de juego? Que ellos representaban distintos estilos, es más, fue la famosa grieta del fútbol, ¿no? Que todavía perduraba hasta hace poco tiempo. Pero fue una grieta demasiado cruel en el mundo del fútbol, porque los menotistas y los bilardistas hasta dividieron al gremio periodístico, Totalmente, sí. afiliados a uno o a otra mentalidad. Eran dos maneras diferentes de entender el juego. Me parece un poco más libre la de Menotti, más rígido tácticamente la de Bilardo. Eran dos perfiles totalmente distintos. Nunca me afilié a uno o a otro. Tengo algunas cosas del primer grupo de Menotti que me gustaron mucho y otras del mundo de Bilardo también, como hubo otras que no me gustaron, ¿no? Y en el caso, bueno, uno podría decir con Maradona, con Menotti, fue al Mundial del 82 y el equipo fracasó. Maradona con Bilardo, siendo que parecía más un jugador del estilo ideal para Menotti, con Bilardo termina convirtiéndose en campeón del mundo. Claro, estamos hablando de un fuera de serie, Claro. ¿no? Que se escapa a toda consideración, ¿no? Maradona ganó con el técnico en Nápoles, con el técnico en cualquier lugar que le tiraran una pelota, ya desde el barrio era campeón, ¿no? ¿Y cómo viviste lo del Mundial 78? La situación que se vivía en el país y a la vez la pasión de la gente por el Mundial, la alegría por el Mundial, esa contradicción que mucha gente no la percibió en su momento, pero que apareció como, se resaltó mucho después, ¿no? Ese es el manejo que se quiere hacer de una pasión enorme, que es la pasión lúdica por el juego, por el fútbol. La gente no se olvidó que estaba viviendo una dictadura tremendamente cruel en la Argentina. Estaba festejando lo de un partido de fútbol, lo de la selección nacional de fútbol, el deporte nacional de los argentinos. No se olvidó la gente de la crueldad que estaban viviendo. Fueron dos caminos paralelos que naturalmente algunos quisieron, de alguna manera oportunistas, prenderse a ese éxito, pero no tuvieron nada que ver. Bueno, eso es una constante en todos los mundiales, ¿no? Pasó ahora en el último mundial, digamos, a Qatar fue criticado desde el momento en que se eligió a Qatar como sede. También pasó con el Mundial de Rusia, desde el momento en que se elige a Rusia, luego a Qatar, hay cuestiones muy pesadas y conflictos muy fuertes en esas sociedades que se aprovechan del fútbol para justificar ciertas cosas, ¿no? Claro, es un momento trascendental en la vida del fútbol. Aparece el FIFA Gate, porque habían resuelto que el Mundial era en Rusia el 2018 y en el 2022 tenía que ser en Estados Unidos. Y el mismo Blatter se sorprende cuando Platini, que manejaba en la Unión Europea de Fútbol, aporta los 5 votos y también la Conmebol, la Confederación Sudamericana, y lo sorprenden no votando a Estados Unidos. Esto aparece después de 17 años, renuncia Blatter, que fue enjuiciado, procesado, pero luego absuelto, pero hay dirigentes sudamericanos que fueron procesados y condenados. Y condenados. ¿Eso te sorprendió cuando estalla esa corrupción, el FIFA Gate, que era un escándalo importante porque además iban dirigentes presos, se tenían testimonios, sí, había arrepentidos, se contaba, bueno, hay todavía personas que están involucradas con tobillera electrónica, ¿no? Bueno, hasta Julio Grondona aparecía en algunas revelaciones.
¿te sorprendió a vos o de alguna manera veías que el fútbol estaba siendo ya instrumentado, o que había negocios no aclarados, decisiones no aclaradas? Y cada vez que el fútbol fue creciendo, fueron creciendo también los ingresos. Y al crecer los ingresos, obviamente, el capitalismo mal entendido de alguna manera está aprovechando todas esas circunstancias. Entonces, me extrañó el volumen del FIFA Gate, pero no que aparecieran en superficie. Me dio la sensación de que era un buen inicio, pero no fue un buen inicio. Siguió la cosa transitando por caminos que son bastante oscuros alrededor del fútbol. ¿Crees que todavía persiste ciertas cosas no aclaradas en la conducción de la FIFA? En la conducción de la FIFA y en la conducción de las distintas asociaciones. Ajá. Cosa que me preocupa mucho porque te hablaba de la importancia del fútbol en todas las comunidades. En la FIFA están representadas 220 asociaciones de fútbol. Hay 18 confederaciones. No hay ninguna actividad del ser humano que convoque de esta manera. El último campeonato mundial nos ha dejado cifras impresionantes en materia de audiencia. No en las televisiones viejas, ni siquiera en las televisiones de cable, a través de todas las redes sociales, en las distintas formas de instrumentar la visualización. Y esto naturalmente que genera algunos inconvenientes. En casi todo el mundo el fútbol se ha privatizado. En la Argentina no se ha privatizado, porque en la Argentina el fútbol forma parte de los clubes y los clubes tienen una función social que cumplir. Hoy los clubes de fútbol argentino desde hace mucho tiempo tienen jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria, algunos tienen hasta universidad, junto con miles de socios que practican las 30 actividades que el Comité Olímpico Internacional acepta como deportes. El fútbol es una de las tantas. Entonces, no lo pueden privatizar acá, porque los clubes son de los socios. Sí, pero también alrededor del fútbol, sobre todo el fútbol argentino, Julio, se han organizado mafias, como son las barras bravas, verdaderas mafias. En algunos clubes, no en todos, en la mayoría ocurre lo que vos decís, pero en algunos clubes también, como son sociedades sin fines de lucro, que no tienen que rendir cuentas, ha habido dirigentes muy corruptos, es decir, que es una situación un poco que falta control, ¿no? Para que el fútbol sea lo que uno espera que es. Digo, la propia AFA, después de Grondona, todo lo que pasó, el 38-38 en la votación, la elección de Tapia con el ascenso, bueno, cantidad de cosas que podrían decirse, de cosas que no son transparentes en la conducción del fútbol. Bueno, pero esto hace mucho tiempo, lo de las barras bravas manejando los destinos del fútbol. Es un estigma tremendo que tiene el fútbol argentino con la violencia. En cambio de potenciar lo excepcional, lo más grande que tiene el fútbol, el juego colectivo, jugar en contra, no. El adversario no es un enemigo del que hay que burlarse, al que hay que pegarle. No, el adversario hay que agradecerle, porque si no da su tiempo, uno no puede jugar. Pero a favor de esa pasión aprovechan los ladronzuelos de siempre, haciéndose cargo de la violencia. Hoy las barras bravas tienen una presencia muy grave en el fútbol argentino, pero muy grave. Manejan, yo recuerdo la última instancia de un presidente magnífico que tuvo Independiente, que se animó a enfrentar a la barra brava, tuvo la mala suerte deportiva que su equipo descendiera. Javier Cantero. ¿Cómo? Javier Cantero. Javier Cantero, sí, un personaje hermoso. Su equipo descendió, pero estuvo amenazada su familia, su hija. Le entraron los barras bravas adentro de su despacho, le rompieron todo, le pegaron. Y esto pasa en todos los clubes y no se animan a sacar el velo
Bueno, ahí evidentemente no puede hacer responsable a los dirigentes porque los dirigentes no tienen tampoco decir, bueno, yo me animo, pero ¿quién me defiende a mí? Digo, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la política? ¿Dónde están? Y a su vez los barras tienen ese poder porque también trabajan para la política, trabajan para otros intereses. Es decir, lo cierto es que los aficionados comunes vamos perdiendo el fútbol. Primero se dejó de ir los Sí. visitantes, después había que esperar la gente saliera antes y iban visitantes. Una cantidad de cosas que hemos perdido de disfrutar lo que era tan lindo de ir a la cancha y llevar a la familia, o llevar a los hijos, o llevar... Me parece Bueno, que... pero de todas formas, esto no es nuevo, ¿eh? Esto es muy viejo. Pero ¿y por Incluso qué no lo podemos solucionar? en los tiempos que estábamos recordando, la década del 50, del 60, las mujeres no iban a la cancha. Había un sector especial para mujeres. Platea de mujeres. No se animaba, pero jamás entró una mujer a la tribuna popular. Solamente algunos sectores de plateas caros que iban algunas señoras. Pero la gente común, las mujeres no iban, tenían absolutamente prohibido y eran objeto de las peores manifestaciones de bullying por parte de los hinchas. En ese aspecto creo que hemos evolucionado bastante. Hoy la mujer tiene el acceso normal a la cancha. Hoy se llenan las tribunas populares y esto es un progreso. Así como marco defectuosamente algunas cosas del tiempo de hoy en el fútbol, debo también señalar elocuentemente la felicidad que me produce ver las mujeres Sí, comprometidas con la tribuna popular. Me refería, Julio, es que cuando nosotros hablamos, los periodistas como vos, otros periodistas, dirigentes, todo el mundo parece saber qué pasa con las barras bravas. Tienen claro cuáles son sus negocios, que manejan los trapitos, que manejan esto, que manejan lo otro, cuál es el negocio, para quién trabaja. Todos parecen saberlo, inclusive las autoridades parecen saberlo, pero nadie resuelve el problema. Exactamente, nadie lo resuelve. Por ejemplo, ¿qué camino elegiríamos? En primer lugar, que la policía intervenga. En primer lugar, que intervenga la policía. Los dirigentes deportivos no son policías. Claro. Si hacen una denuncia, peor en este tiempo, aparecen las amenazas a través de llamadas telefónicas, de las redes sociales, tremendas amenazas que se concretan muchísimas veces. En primer lugar, tiene que actuar el poder político. Y el poder político tiene que ordenarle a la policía, a los elementos de seguridad, que yo no conozco, nunca tuve uniforme, no sé cómo se tiene que actuar, pero ellos son los especialistas en investigación y en comprometerse con estos temas. Entonces yo creo que el poder político tiene la enorme responsabilidad y nunca, desde hace muchísimos años, ha intentado resolver este problema que es sumamente grave. Sí, probablemente porque las barras probablemente también trabajen para el poder político, ¿no? Las usan para ellos también. A propósito de los jugadores que hablábamos antes, ¿no? Maradona, como vos dijiste, para vos fuera de registro. Sí, sí. Ahora, hay una línea que uno puede establecer, Maradona-Messi. ¿Cómo aparece Messi para vos en relación con Maradona? Bueno, Messi es un jugador excepcional. Creo que este último campeonato mundial ha terminado con los nombres propios. Ya no es más Neymar, la expresión de Brasil, ya no es más Messi, la expresión de Argentina, ya no es más Cristiano Ronaldo, la dimensión de Portugal, porque hoy se trabaja mucho como equipo, se trabaja totalmente como equipo. Por ejemplo, la estrategia que en todos los partidos planteó el técnico argentino o cualquier otro técnico, pero hablo para hablar de la selección argentina, la táctica que sacaba en un momento determinado era para favorecer los espacios de Messi. Cuando jugaba con Di María pegado a la franja derecha y adelantando a Acuña sobre la izquierda, ensanchaba la cancha, jugaba con todo el ancho del terreno. Esto estaba obligando a los contrarios a despegarse, no era un amontonamiento en la mitad de la cancha. Y eso provocaba el hueco donde Messi podía colocar
o Fernández o Enzo Fernández podían colocar su talento para aprovechar el espacio, generar el encuentro, generar el juego que le permitiera a los hombres de arriba definir. Lo de Chico Álvarez de River Plate, que está jugando también en Inglaterra. Nunca escuché a un director técnico elogiar tanto a un jugador como Pinola a Julián Álvarez, porque es un delantero del fútbol bien moderno, que juega por ahí vinculado a la mitad de la cancha, provocando diagonal. Si tiene que jugar como 9 metido entre los dos marcadores centrales, juega allí. Si tiene que ir a la izquierda, va para ese lado. Si tiene que ir a la derecha, también. Si tiene que sumarse a la zona de volantes para marcar, también. Todo esto para generar espacios. Y esos espacios permiten que la grandeza de algún jugador, como la de Messi, saque al equipo lo mejor que tiene. ¿Y qué te parece cuando se establecen debates periodísticos, sobre todo, comparaciones, Messi, Maradona, y se los mide, por ejemplo, una cosa que me parece absurda, se los mide si ganó un mundial o no ganó un mundial, cuando en realidad no hay un jugador, nunca existió en la historia un jugador que gane un mundial, sino que ni siquiera Maradona, porque es un juego de equipo, no se puede hablar de los títulos individuales en ese sentido. Exacto, y mucho menos en el fútbol de hoy. En otro fútbol de otro tiempo, donde aparecían 3 o 4 jugadores cumbres que aprovechaban muy bien los espacios, sí, pero en el fútbol de hoy, yo creo que el último campeonato mundial, te decía hace un rato, marcará un antes y un después. Ya ahora no aparecerán los nombres propios como los determinantes del éxito, sino la estrategia, sino la plataforma digital sobre la que se apoya la estrategia, a partir de la cual el técnico saca las diferentes tácticas para diferentes partidos y diferentes situaciones. Una cosa es jugar con un equipo que defiende con 5, otra cosa es jugar contra un team que está defendiendo solamente con 4. Mucho más cuando hay 3 volantes en contra o cuando hay 4. De esa manera, el técnico, digamos el técnico argentino, responde con tácticas distintas frente a las alternativas que le está entregando el contrario. ¿Y cuál es el misterio, si es que es un misterio, para que de pronto aparece un Maradona en el fútbol argentino? Cuando termina Diego aparece un Messi en el fútbol argentino. No sabemos ahora si aparecerá otro, pero hay una continuidad. Uno puede decir Sívori, Maradona, Messi, Riquelme, jugadores que son distintos, que son de una calidad técnica excepcional. ¿Por qué razón aparecen acá? Tenemos ¿qué es eso? ¿Escuela? ¿Qué es potrero? ¿Qué es tradición? ¿Qué es historia? ¿Qué son maestros que los chicos ven desde chiquitos? Pero cuando uno ve, por ejemplo, en el caso de Messi, tenía 4 años. ¿A quién pudo haber visto para ya jugar así, 5 años para ya jugar así? Y es un poco la naturaleza, también le pasa al fútbol brasilero, ¿no? Claro. Pensar que todos los jugadores argentinos de la selección, menos uno, estaban jugando en el fútbol europeo. También ocurre lo mismo con los brasileros. También ocurre lo mismo. Qué figura más excepcional que la de Pelé, qué momento tremendo, ¿no? Hablar de Pelé en este momento, ¿no? ¿Lo viste jugar a Pelé? Mucho. Sí. ¿Viste? Sí, un jugador magnífico. El Mundial del 70. Pero lo he visto jugar algún amistoso contra Racing en la cancha de Huracán. Ah, claro. Un jugador extraordinario. Un partido que fue mítico. Sí, ese. sí, pero un jugador extraordinario, un jugador notable. Y aparte, muy buena gente, de una muy buena índole. Muy buena índole. Lo mismo ocurre con Messi. Messi, pensemos que el fútbol argentino lo despreció. Federico Bairo, ex gran Lo jugador. despreció, sí, en realidad sí, porque si le hubieran pagado el tratamiento que Pero era... Federico Bairo lo trajo de Rosario para probarlo en River cuando era un infante. 12 Y en años. River lo único que necesitaba, creo que tenía menos, lo único que necesitaba es que le dieran trabajo al padre y que le dieran alojamiento. Y que le pagaran el tratamiento, que era un tratamiento caro para crecer. River dijo que no. Bueno, se lo llevaron a Europa, el Barcelona
lo crió, le dio trabajo al padre, lo ambientó, y ahí apareció el genio excepcional de Messi jugando tantos años en el Barcelona. Ganó todo lo que Sí, se propuso en el equipo catalán. sí, además no se conoce otro caso de jugador que sea con semejante regularidad durante tantos años. Digamos, porque Maradona, si uno lo mide en tiempo de sus mejores momentos, fueron ¿cuánto? 10, como mucho, 10 Sí, sí, años, más o menos, sí, sí. ¿no? Messi lleva ya casi 17 años. 17 años y manteniendo siempre, cada año, salvo alguno que un poco menos, pero manteniendo un nivel altísimo en todos los registros, goleador, asistencias, en todos. En este momento el Paris Saint-Germain pagaría cualquier cosa por extenderle el contrato hasta el 2025. Él todavía no ha dicho ninguna palabra, pero me parece que con su estado físico y su estado emocional está como para poder continuar. Pero el Paris Saint-Germain, club privado, por supuesto, que maneja los capitales árabes y capitales europeos, está pagando cualquier cosa para que Messi se quede por lo menos un año más. Tiene 36 años. Él señaló que fue su último mundial. Pero esta historia, la de Messi, me estoy acordando en este momento, mi estimado Carlos. Hace no tanto tiempo, lo insultaron de tal manera, por las redes sociales le dijeron las barbaridades más enormes, a punto tal que dijo, no juego más en la selección argentina. Mucho más, Julio, te diría, cuando Argentina pierde el primer partido del Mundial contra Arabia, Lo mismo. al día siguiente había periodistas que decían, que lo insultaban y además decían que le pedían que no juegue nunca más en la selección. Y a los 3 días, a los 4 días después del partido con México, decían todo lo contrario. Es una cosa increíble que se pueda, digamos, lo que sería para cualquier país futbolero del mundo, tener un Messi, que nosotros hayamos discutido Messi durante tanto tiempo. Pero lo de las redes sociales es algo que me llama poderosamente la atención. En aquel tiempo ya empezaban las redes sociales y lo insultaban de tal manera, lo amenazaban de tal forma, que Messi dijo, no juego más en la selección argentina. Recapacitó, es un ser humano muy inteligente, muy buena gente, muy bien compuesto intelectualmente, y entonces se rectificó y dijo, bueno, ahora estoy otra vez a disposición de la selección. Pero vos recordabas, no hace tanto tiempo, el primer partido contra Arabia, donde la selección perdió ante un rival absolutamente inferior, los insultos que no podía creer, zambullido ocasionalmente en las redes sociales, que estaba recibiendo Messi. Ahora, después de cuando se clasificó ya para jugar los octavos de final, ya no sabían qué adjetivos ponerle para ponderarlo. Lo que ha sufrido en ese caso este muchacho, por eso pondero su capacidad intelectual, no por la cantidad de libros que ha leído, sino por cómo enfrentó las situaciones duras que de niño le presentó la vida y cómo la fue superando, siempre ayudado por el afecto de sus padres y luego por la pareja que pudo construir y la hermosa familia que tiene, que eso le ha permitido nunca un exabrupto, nunca una palabra grosera para un contrario, siempre un gesto cordial, un gesto cortés, siempre hablando. En esto voy a copiar la imagen de alguien que yo admiro mucho, que es Marcelo Bielsa, pero lo dice de una u otra forma Messi. Se puede ganar o perder. Lo que hay que juzgar es la nobleza de los procedimientos. Y Messi tuvo nobleza tremenda, también el equipo argentino cuando perdió con Arabia. Y tuvo nobleza tremenda cuando se clasificó ganándole a Polonia. En ningún caso hizo gestos para ridiculizar o para ofender al rival. Y creo que esto es una buena señal, más allá de los resultados, que nos deja la selección, la última selección argentina,
y nuestro capitán, o el capitán de la selección argentina, Lionel Messi. Julio, por último, para terminar, como maestro y como periodista, y hablando del periodismo que veníamos hablando, ¿cuál es la razón para que hayamos perdido un poco la razón de ser del periodismo, que es la información, el servir, el cuidar las palabras, el tratar de ser un poco docente, en explicar las situaciones? Y hemos entrado en estos debates donde pareciera que vale más el insulto, la provocación. ¿Qué es lo que cambió en el oficio para que eso ocurra? Bueno, no es solamente lo que estás haciendo referencia con el periodismo deportivo, eso es el periodismo general. Es otro mundo. De todas formas, más allá de lo áspero que puede ser la discusión, yo prefiero vivir en un mundo donde las ideas se expresen libremente. Por supuesto, hay que tener el cuidado de respetar siempre al otro, pero que todo el mundo pueda expresar las ideas, aunque sean totalmente opuestas al que tiene enfrente. Creo que ese es el mundo, aparte que el juego está invitando a la sociedad. Yo creo que el último campeonato mundial de fútbol es un cartel para toda la humanidad. Se puede vivir todos juntos. Fueron 5 continentes, 220 asociaciones, y pudieron, cumpliendo un reglamento, convivir y hacer vivir apasionadamente al mundo entero. Entonces, a todos los aspectos de la realidad, yo les mostraría este carné que el fútbol ha demostrado. Se puede vivir todos juntos, se puede. Gracias, maestro, por esta clase y por todas las clases que nos dio desde la radio, la televisión, por todas las clases durante tantos años. Gracias. No, esto es una caricia enorme para mi espíritu, Carlitos Ares. Gracias.